Mi nombre es Agustín Fajardo, estudiante de Cover House, y hoy vengo a presentar mi proyecto final del curso de UX Research llamado Find Your Button. Contexto. Find Your Button es una idea de aplicación de escáner de etiquetas de alcohol, en donde la persona escanea la etiqueta y ésta la dirige a una pantalla en donde se le brinda información sobre tragos que puede hacer con dicho alcohol, comidas para condimentar con dicho alcohol y otro tipo de información como país de origen, porcentaje de alcohol y el precio promedio de ese tipo de alcohol en tu país. ¿Por qué se nos ocurrió hacer esta aplicación? Bueno, la respuesta es que vimos en los usuarios que compran alcohol que en cierto punto repiten patrones a la hora de comprar alcohol. Esto por el hecho de la gran variedad que en muchos casos los agobia y en otros casos tienen miedo de gastar dinero en una botella que no saben si van a utilizar. Esto para nosotros claramente es un problema porque le impide al usuario probar una variedad existente de bebidas por desconocimiento o miedo. Una vez definimos el problema, pasamos a definir a los usuarios. Nosotros vamos a tomar una muestra de hombres y mujeres de entre 20 y 60 años, un espectro amplio porque consideramos que todos consumen alcohol y tienen en cierto punto información variada de acuerdo a la edad y las experiencias. De todas las clases sociales y que les guste consumir productos con alcohol o tomar alcohol. Hipótesis, definimos 3. Consideramos que los usuarios con una aplicación que los ayuden a tomar o a tomar otro tipo de bebidas o hacer tragos o condimentar comidas consumirían el alcohol pero de forma más moderada. Creemos que las personas tienen un prejuicio sobre diferentes tipos de alcohol, como que el vino se considera una bebida más de entre casa para acompañar una comida y el vodka más para emborracharse y salir de fiesta. Y creemos que la coctelería y la cocina con alcohol están creciendo y que se están asociando más hacia la tecnología y esto va a ser como una expansión para que le llegue a todos los usuarios. Nuestros objetivos generales, específicos, los generales, lograr que los usuarios accedan rápido a la información sobre el tipo de alcohol que quieren consumir. Y el segundo, analizar y entender cuál es el camino que debemos seguir para acercarle a los usuarios la posibilidad de acceder a la coctelería o cocinar con alcohol de forma sencilla. En este caso nosotros consideramos que en realidad vendría siendo una aplicación la manera más fácil de poder acercarle estos beneficios al usuario. Específicos, conocer qué motiva a los usuarios a consumir alcohol, indagar qué tipo de alcohol toman, investigar si les gustaría conocer variantes de bebidas alcohólicas y variantes de consumición. Luego definimos las preguntas de investigación, que en sí son como una estructura que nos ayuda a seguir un camino y no desviarnos de él. Realizamos este cuadro para mostrar los métodos de investigación que utilizamos durante el proyecto, si son cuantitativos, cualitativos, qué tipo de investigación abarcan estos métodos, la muestra de cada uno de ellos y los roles que el equipo tuvo durante todo el proyecto. Luego, investigación primaria y exploratoria. Esta fue la primera que hicimos, cuyo objetivo era entender cuáles son las dificultades que se le presentan a las personas a la hora de elegir el tipo de alcohol que van a consumir, conocer si tienen conocimiento de la gran variedad de formas de consumir alcohol, saber si conocen y usan aplicaciones de escáner de alcohol. Básicamente era saber un poco más en profundidad qué es lo que saben los usuarios sobre el alcohol, qué es lo que saben sobre las aplicaciones, si las usan, si no las usan, y cómo lo consumen, qué saben sobre consumición, si lo consumen solamente puro, si lo consumen en comida, si lo mezclan con algún trago, como para alguna fruta. Básicamente era conocer más en profundidad a los usuarios. Luego realizamos una investigación secundaria, acá abarca el Desk Research y el Feedback Research, en lo que buscábamos estudiar las diferentes aplicaciones que existen, que creemos que son competencia de nuestra idea, saber por qué los usuarios las usan, por qué no las usan, ubicar las diferentes experiencias de los usuarios con estas aplicaciones y entender lo positivo y lo negativo de ellas, es decir, sus funciones que sí funcionan y las que no funcionan. Luego pasamos a una investigación evaluativa en donde usamos 3 métodos: benchmarking, test de usabilidad y A/B testing. El benchmarking lo utilizamos para analizar nosotros más en profundidad la aplicación, ya ahí entrar en la aplicación y fijarnos qué funcionalidades tienen,
cómo son sus catálogos, qué recomendaciones les brindan a los usuarios, etcétera. Y acá entramos en las entrevistas. Este fue el primer método que utilizamos en la investigación primaria exploratoria. Y las utilizamos para conocer a los usuarios y conseguir información cualitativa. A través de las entrevistas pretendíamos conocer más a nuestro público, saber cuáles eran sus ideas respecto del alcohol, sus experiencias con recomendaciones para comprar alcohol y sobre todo su conocimiento respecto de las aplicaciones de coctelería y cocina con alcohol. Nos sorprendimos al saber que el 60% de los usuarios no conocían ninguna aplicación de este tipo, pero también nos dejaron saber que tal vez si las conocieran, las usarían, lo cual nos derivó al saber el por qué. Y es porque los usuarios no piden recomendaciones o por vergüenzas o por malas experiencias. El 100% de ellos nos dijo eso. Otra vez el 100% de los usuarios considera que el contexto define sus decisiones de qué alcohol comprar y qué hacer con él. Es decir, no compran el mismo alcohol si salen de fiesta que si van a estar tranquilos en su casa. Y como dijimos anteriormente, el 100% de los usuarios usaría aplicaciones que les den recomendaciones sobre tragos y comidas con alcohol si las conocieran. Luego pasamos a la investigación secundaria y comenzamos con un desk research. Lo que pretendíamos con dicha investigación era adquirir información sobre el rumbo que estaba tomando la coctelería y la cocina con alcohol, con la finalidad de saber cómo se estaban adaptando a las nuevas tecnologías. De esta forma, a través del desk research, hicimos un análisis de 3 blogs de coctelería y cocina con alcohol y pudimos descubrir que el mundo se estaba abriendo paso a una nueva tendencia respecto a la coctelería, es decir, una tendencia más digitalizada, más abarcativa, que le llegue más a la gente, a través de inmersión 3D, de realidad virtual o simplemente de inspiración. Por ejemplo, Pinterest, que se estaban subiendo muchas más imágenes sobre cócteles, que en sus descripciones ponían las recetas para que la gente las pudiera hacer, o aplicaciones de realidad virtual en donde la gente se coloca los lentes y pueden crear cócteles o cocinar cosas con alcohol a través de la realidad virtual. Una vez terminado el desk research, pasamos a un feedback research, es decir, un análisis sobre lo que sienten los usuarios al respecto de usar las aplicaciones. En este caso utilizamos 3 aplicaciones: Whisky Scanner, MyBar y Vivino, que consideramos son las competencias directas de nuestra idea. Y más o menos los usuarios coincidieron en todas las frustraciones que tienen respecto a esas aplicaciones. Y los 100% coinciden en 3 puntos. 1. Catálogos limitados. Vivino y Whisky Scanner tienen un catálogo limitado, ya que solo se trata de bebidas, tragos y comidas condimentadas con vino o whisky. MyBar no tiene ese problema, pero tiene un problema de que las listas de ingredientes están incompletas o desactualizadas. Whisky Scanner y Vivino también tienen precios desactualizados de las botellas y eso a los usuarios les molesta, los frustra, y son cosas a tener en cuenta para cuando nosotros vayamos a desarrollar nuestra aplicación. Una vez terminado el feedback research y terminada la investigación secundaria, pasamos a la investigación evaluativa, en donde realizamos 3 métodos: benchmarking, test de usabilidad y A/B testing. El benchmarking lo utilizamos con la finalidad de analizar más en profundidad las aplicaciones que consideramos son nuestra competencia. Son las 3 mencionadas: Whisky Scanner, MyBar y Vivino. Y descubrimos 3 puntos interesantes. Tanto Vivino como Whisky Scanner le presentan opciones de tragos y comidas para condimentar a los usuarios, pero se reducen, como dijimos, a un catálogo achicado solo a vinos y whisky. MyBar no tiene ese problema, pero no presenta opciones para cocinar, por ejemplo. Vivino y Whisky Scanner sí. De las 3 aplicaciones, solo 2 presentan escáneres de botellas, claramente solo definidas a whisky y vino. Si no están en su catálogo no las reconocen. MyBar no tiene la opción de escanear. Y las 3 aplicaciones presentan 3 opciones que son las mismas: perfil, historial y búsqueda sin escáner. Son opciones que vamos a tener que utilizar para nuestra aplicación, ya que funcionan en las otras 3 que son competencia. Luego de haber hecho el benchmark, pasamos a crear un prototipo en baja fidelidad de lo que creemos que es la principal funcionalidad de la aplicación. Es decir,
la del escáner. El usuario tenía que ingresar a la aplicación, escanear una etiqueta, ver las opciones de tragos y comidas que le arroja la aplicación, elegir una y ir a la lista de ingredientes. La eficacia fue del 100%, todos los usuarios pudieron terminar de forma exitosa la tarea, pero solo el 66,6% de los 66,6% de los usuarios quedaron conformes con el diseño de la aplicación y el funcionamiento. El restante 33,3%, es decir, de 3 usuarios, 1, no quedó conforme sobre todo con el diseño de la aplicación y nos dio algunas sugerencias. Debemos cambiar el listado de opciones de la penúltima pantalla, ya que genera confusión para los usuarios. Es cierto que el último usuario, el único que no quedó conforme, se confundió con los radio buttons y las opciones de tragos y comidas, por lo que debemos cambiarlo. Y tenemos que agregar más información en las diferentes secciones de la aplicación, cosa que pensábamos hacer cuando la escaláramos a una alta fidelidad, como por ejemplo el país de origen, el precio, el grado de alcohol. Por último terminamos con un A/B testing, en donde le presentamos a los usuarios dos pantallas diferentes de la misma función, es decir, dos pantallas del home, dos del escáner, dos de la lista de opciones y dos de la lista de ingredientes, en donde los usuarios fueron eligiendo cuál les parecería mejor y cuáles deberíamos llevar a alta fidelidad. Los links se encuentran acá abajo para que puedan ver más en profundidad cada uno de los métodos y las investigaciones. Acá presentamos a los usuarios que fueron partícipes de todo este proyecto de investigación. Algunos participaron, todos participaron en las entrevistas. Solo 3 de ellos participaron en el test de usabilidad y el A/B testing. Como pueden ver, elegimos a una gran variedad entre edades y profesiones. Y también pusimos qué es lo que le molesta a cada uno de ellos y por qué necesitan este tipo de aplicación. Acá estos otros 2 usuarios. Y acá tenemos los insights generales de los cuales llegamos a ellos a través de una triangulación de métodos, en donde pusimos en comparación las respuestas de todos los métodos y nos llevaron a estos 5 insights generales, es decir, 5 insights que nos responden a nuestro proyecto principal, de los cuales las hipótesis 2 y 3 del proyecto principal fueron contestadas. Las personas del mundo avanzan hacia una coctelería más global de acceso a todas las personas a través de diferentes aplicaciones que facilitan la práctica, como dijimos, realidad virtual, inmersión 3D o simplemente inspiración como Pinterest, Behance, aplicaciones de diseño. El tipo de alcohol que más se consume se define de acuerdo al contexto y región en donde se encuentran los usuarios, por lo que no es un determinante para realizar una aplicación, pero sí un punto a tener en cuenta. Por ejemplo, en Uruguay se consume más cerveza en verano porque hace calor que vino, pero en invierno se consume más vino o whisky. Tal vez se podría llevar esto a la aplicación a través de una recomendación de acuerdo a la fecha, de acuerdo a la estación en la que se encuentre en ese país en ese momento. Las aplicaciones actuales de coctelería no son fáciles de entender, así como tampoco son completas en sus catálogos, lo que frustra a aquellos usuarios que quieren experimentar algo nuevo. Como mencionamos, Whisky Scanner, Vivino, tienen catálogos limitados a lo que ellos se basan, vino y whisky, o MyBar, que tiene las listas desactualizadas. Nuestro diseño en baja fidelidad presentó una buena aceptación por parte de los usuarios, algunas críticas que nos ayudarán a mejorar la aplicación en un futuro. En síntesis, el test de usabilidad fue bueno, pero siempre hay cosas para mejorar, además era un proyecto en baja fidelidad. Y las recomendaciones de los usuarios van a ser tenidas en cuenta para cuando se lleve a alta fidelidad. A través de las investigaciones logramos afirmar nuestras hipótesis 2 y 3, en donde reafirmamos que el contexto define el tipo de alcohol que toman las personas. La hipótesis 2, no es lo mismo cuando vas a comer una carne en tu casa tranquilo, vas a ir a una cita, que cuando vas a ir a bailar, que generalmente no compras la misma bebida alcohólica. Y la coctelería y la cocina con alcohol están en un proceso de cambios a la digitalización. Más de lo mismo, como habíamos visto, inmersión 3D, realidad virtual, aplicaciones que te permiten llevar, como quien dice, tu propio bar a tu casa. Y todo eso muestra un cambio y un acercamiento al usuario. Acá abajo queda el link a la triangulación de métodos. Muchas gracias y hasta la próxima.